Estimados estudiantes, bienvenidos a la sesión número 3 de la primera unidad de lógica proposicional. En esta sesión vamos a hablar sobre la inferencia lógica. Bueno, en esta parte vamos a comenzar con las afirmaciones de Pedro y Pablo. Decimos, Pedro en este caso dice, todos los hombres son mortales. Y Pablo dice, Sócrates es hombre. Si ambas afirmaciones son verdaderas, entonces Carlos, que es un hombre que infiere y razona válidamente, analizamos las dos afirmaciones verdaderas de Pedro y Pablo. Y vamos a concluir en lo siguiente. ¿Qué afirma Carlos? Decimos lo siguiente, Aristóteles ideó el silogismo más famoso de la historia, a partir de premisas verdaderas. Afirma que la conclusión también es verdadera. Veamos en este caso. Primera premisa. Lo que nos dijo Pedro. Todos los hombres son mortales. Y la segunda premisa vamos a colocar lo que nos dijo Pablo, que Sócrates es hombre. Muy bien, entonces lo simbolizamos como P sub 1 y P sub 2. Y llegaremos a la conclusión final y diremos que Sócrates es mortal. Y eso vendría a ser representado con la letra C, que va a ser justamente nuestra conclusión. Repetimos, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto, como conclusión llegaremos a que Sócrates es mortal. Muy bien, simbólicamente esto es expresado, esta inferencia, pero de manera vertical. Ahora lo vamos a expresar de manera horizontal. Vendría a ser la premisa 1, conjunción con la premisa 2, y trabajamos con la conclusión relacionándolo con la condicional. ¿Ok? En este caso podremos decir que un razonamiento es válido o correcto si, solo si, la conjunción de las premisas implica lógicamente a la conclusión. ¿Ok? Entonces en este caso vamos a utilizar justamente la implicación. Es decir, lo que acabamos de simbolizar, premisa 1 y premisa 2, implica la conclusión que es C. Por lo tanto, esto debería darme una tautología. ¿Listo? Veamos. Vamos a ver algunas reglas de inferencia. Las reglas de inferencia son razonamientos cortos, simples y que de antemano sabemos que son válidos, independientemente de la verdad o falsedad de sus variables proposicionales. De este modo, toda regla de inferencia es tautológica. Veamos. Las reglas de inferencias notables más conocidas. Algunas de ellas llevan nombres en latín. Vamos a ver. Comenzamos con el modus ponendo ponens, abreviado con la letra MPP. ¿Listo? ¿Esto qué significa? Que si yo tengo, por ejemplo, P condicional Q y después tengo a P, vamos a concluir simplemente en Q. Vamos a poner un ejemplo para poder entender esta simbolización de manera vertical que hemos realizado. Vamos a ver la condicional por aquí en un ejemplo. Dice, si hoy llueve, entonces el suelo está mojado. ¿Listo? Como segunda premisa solamente vamos a poner AP. Hoy llueve. Repetimos entonces las dos premisas. Si hoy llueve, entonces el suelo está mojado. Pero hoy llueve. Por lo tanto, concluiremos de que el suelo está mojado. Y estamos trabajando con el mismo esquema que acabamos de ver del modus ponendo ponens. ¿Listo? Entonces, en conclusión, podremos decir que P condicional Q y P, esto concluirá o implicará que me va a dar un resultado igual a Q, que es mi segunda premisa. Según el modus, que significa método, ponendo ponus, afirma, en este caso lo que significa ponendo,
El antecedente de la premisa condicional se concluye en que podemos afirmar, ponens, el consecuente. ¿Ok? Estamos interpretando lo que significa el modus ponendo pones. ¿Ok? El método donde afirmamos que el antecedente de una premisa condicional se concluye en que podemos afirmar el consecuente. ¿Listo? Esto es para el primer caso. Pero no solamente tenemos el caso del modus ponendo ponens, también tenemos el modus tollendo tollens, con siglas abreviadas M, T y T. En este caso, por ejemplo, vamos a encontrar aquí, por ejemplo, una condicional. P entonces Q. ¿Ok? P condicional Q. La siguiente premisa, vamos a encontrar una negación de Q. Y finalmente, vamos a concluir, ¿ok?, con negación de P. Veamos por aquí. Entonces, si nosotros queremos expresar esta simbolización, está expresada de manera vertical. Si nosotros lo queremos expresar de manera horizontal, tendríamos que hacer esto de aquí. P, lo mismo, condicional Q, paréntesis para separarlos, conjunción con la negación de Q, que es este de aquí. Y recuerden que las premisas con la conclusión se relacionan a través de la implicación. ¿Listo? Entonces volvemos a trabajar esta implicación como una condicional, ¿no es cierto? Condicional, negación de P. Veamos un pequeño ejemplito que relaciona justamente el modus tollendo tollens. Vamos a ver por aquí. Como primera premisa podemos colocar: si hoy llueve, entonces el suelo está mojado. Segunda premisa: el suelo no está mojado. Por lo tanto, podemos concluir en que hoy no llueve. Miren que nos vamos dando cuenta que hay la forma simbólica, ¿ok?, su forma escrita, la simbolización de manera vertical y tenemos la simbolización de manera horizontal. Todo esto es muy importante manejarlo. Vamos a ver. La validez de este razonamiento podemos demostrarlo por tres formas. La primera forma va a ser trabajando con las tablas de verdad. Para esto debemos esquematizar nuestra simbolización, que estaba de manera vertical, ahora lo vamos a colocar de manera horizontal. ¿Ok? Veamos. En este caso tendremos P condicional Q, conjunción P condicional Q. Entonces aquí vamos a empezar primero enunciando los valores de verdad para P y Q, como lo vimos en sesiones anteriores. Como son dos proposiciones, entonces lo que vamos a hacer es utilizar la expresión 2 a la n. Resolviendo nos salen 4 valores. Para la primera proposición tendríamos 2 verdaderos, 2 falsos. Para la segunda tendremos la mitad, un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. Ahora, trabajamos la siguiente y empezamos a trabajar con la condicional. Fíjense que aquí lo primero que vamos a hacer es desarrollar esta primera parte que vamos a llamar antecedente y después la segunda parte que va a ser el consecuente. En este caso comenzamos con la condicional. Ya tenemos los valores de P y Q, si deseamos lo trasladamos aquí. En este caso lo vamos a hacer de frente. La condicional tiene un caso particular en que va a ser falso solamente cuando es verdadero y falso. En todos los demás casos es verdadero. Entonces ya tenemos el valor resultante: verdadero, falso, verdadero y verdadero. Esto va a tener que ser trabajado ahora con los valores de P, pero nosotros ya tenemos los valores de P: verdadero, verdadero, falso y falso. Listo, entonces seguidamente lo que vamos a hacer es evaluar la conjunción. Y recordamos que la conjunción va a ser verdadera cuando tengo los dos verdaderos, antecedente y consecuente verdadero. En todos los demás casos va a ser falso. Por lo tanto aquí tenemos verdadero, falso, falso y falso. Muy bien, ya tenemos la respuesta de toda esta primera parte, que va a ser esta columna de azul. Ahora nos vamos con la segunda parte, con el consecuente, que va a ser Q. Que nosotros tenemos los valores, va a ser verdadero, falso, verdadero y falso. A ver, tenemos una columna de azul y por aquí otra columna de azul. ¿Ok? Muy bien,
En este caso lo vamos a evaluar para trabajar la condicional final, que es el conector de mayor jerarquía que está de rojito. Para esto recordamos que la condicional va a ser falsa cuando tengo un caso particular en el cual es verdadero y falso, en ese orden. En todos los demás casos será verdadero. Aquí tengo verdadero, 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 falso y falso, verdadero, falso y verdadero, verdadero y falso, verdadero. Entonces, aquí estamos comprobando que toda esta columna resultante va a ser puros valores de verdad, ¿no es cierto?, que sean verdaderos. Por lo tanto, podemos asegurar que estamos trabajando con una tautología. Por ende, estamos verificando, ¿ok?, que este esquema ha sido, ¿ok?, válido. Entonces podremos decir que todo este esquema lógico, ¿ok?, del modus ponendo ponens, este razonamiento, está cumpliendo el requisito para ser válido. Estamos demostrando la validez de este razonamiento. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esta es la primera forma para determinar la validez de un esquema lógico, de un razonamiento lógico, ¿ok?, utilizando tablas. La segunda forma que vamos a ver es trabajando el método deductivo de la siguiente manera. Veamos por aquí. Dice, consiste en dividir el razonamiento en una secuencia de razonamientos cortos, simples y de antemano sabemos que deben ser válidos. Para ello utilizamos las leyes de la lógica proposicional y las reglas de inferencia. Entonces comencemos. Tenemos la premisa número 1, que es P condicional Q. La premisa número 2, que solamente es P. ¿Listo? Entonces partimos de esas dos premisas. ¿Qué vamos a hacer? De esta primera opción que tenemos, vamos a trabajar con la definición de implicación. Entonces, ¿qué me dice esta definición? Que si es que yo tengo P condicional Q, esto puede ser equivalente a negación de P o Q. ¿Listo? Muy bien. Entonces estamos trabajando, estamos en la número 3, hemos convertido 1 a través de la definición de implicación en otro esquema lógico. Veamos, ¿qué más? Ahora vamos a analizar 3 y 2, ¿ok? 3 y 2, ya no 1, porque 1 se ha convertido en 3. Ahora, de 3 y 2 vamos a trabajar el silogismo disyuntivo. ¿Ok? En el silogismo disyuntivo me dice si tengo la negación de P o Q y después tengo P, eso vendría a ser un resultado total de Q. Eso me dice el silogismo disyuntivo. Entonces, por lo tanto, estamos diciendo que todo este esquema va a concluir en Q. Y eso es lo que nos dijo esta parte de acá arriba. ¿No es cierto que debíamos concluir en Q? Aquí hemos concluido en Q, pero a través de las leyes lógicas y las reglas de inferencia que conocemos. Por lo tanto, podemos decir que el razonamiento en este esquema, en el modus ponendo ponens, también va a ser válido. Fíjate que tenemos ya dos formas de llegar a la validez. La primera, utilizando las tablas de verdad, y ahora utilizando el método deductivo a través de las leyes lógicas y las reglas de inferencia. Por ejemplo, aquí hemos utilizado la ley de implicación, ¿no es cierto?, la definición de implicación y el silogismo disyuntivo. Muy bien, entonces verificamos que este razonamiento es válido. Muy bien, vamos a ver el tercer punto, el tercer caso. La tercera forma para encontrar la validez, ¿ok?, y es muy bueno entenderlo porque me va a ayudar en muchas soluciones, ¿ok?, es el método abreviado. Este método consiste en analizar la única posibilidad de ser falso en la condicional. Recuerda que todas las premisas en este caso van a estar enlazadas a través del conector de la conjunción, pero todas las premisas están enlazadas con la conjunción, con la conclusión,
a través de la condicional. Muy bien, entonces lo que debemos hacer es trabajar esta operación. Veamos, en este caso, por ejemplo, lo que vamos a hacer es darle, como dice aquí, darle como falso a la condicional. Entonces, la condicional, todo esto que me representa este símbolo de color rojo, todo esto va a ser falso, toda la condicional debe ser falsa. Pero recuerda, en la única posibilidad que nuestra condicional sea falsa es cuando el antecedente es verdadero, por eso lo estamos poniendo aquí, verdadero, y cuando el segundo valor va a ser falso. Antecedente verdadero, consecuente falso. Listo, vamos subiendo. Fíjate que ya encontré el valor de la conclusión, que va a ser falso. ¿Listo? Ahora, fíjate que si yo estoy diciendo y asumiendo que mi antecedente es verdadero, también debo tener en cuenta que este antecedente está relacionado con la conjunción y según las tablas de verdad, nosotros habíamos dicho que la conjunción será verdadera cuando todos son verdaderos. Entonces aquí podremos verificar que la premisa 1 es verdadera, la premisa 2 es verdadera y así sucesivamente cuantas premisas tengamos. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo entonces para entender esta partecita y poder ejecutar el método abreviado. En nuestro esquema tenemos inicialmente esta parte de negrito. P condicional Q, conjunción P, condicional Q. En esto concluimos, ¿no es cierto? Toda esta parte implica esto de acá. Muy bien, comenzamos. ¿Qué era lo primero que nos recomendaban? Analizar la única posibilidad de que la condicional sea falsa. Profesora, ¿y a qué debemos llegar? Debemos llegar a una contradicción. Si nosotros queremos que este método nos salga válido, nosotros debemos encontrar una contradicción. Veamos si podemos encontrar una contradicción en este proceso. Lo primero, la condicional va a ser falsa. Muy bien, vamos a tener aquí el valor de falso. Pero para que sea falso, tú sabes que el antecedente, toda esta parte de aquí, debe ser verdadero. Y todo el consecuente debe ser falso. Ahí sigue siendo falso la condicional. Muy bien, profesora. Hasta aquí vamos bien. Ahora, si aquí me estás diciendo que es falso, ya tengo el valor de verdad para esta proposición. O sea, tú me estás diciendo que Q tiene el valor de falso. ¿Ok? Entonces voy anotando eso un costadito. Q ya es falso, según este proceso. Entonces nos vamos al antecedente. En el antecedente, ¿quién es el que va a mandar? ¿Quién es el conector de mayor jerarquía? Profesor, en este caso la conjunción. ¿Listo? Entonces lo que estamos diciendo nosotros es que la conjunción sea verdadera. Pero para que la conjunción sea verdadera, toda esta parte de aquí, que sería P condicional Q, debe ser verdadera. Y toda esta parte de aquí, que es P, también debe ser verdadera. Entonces, verdadero, conjunción verdadero, ya me da verdadero, profesora. Listo, entonces hasta aquí no hay ninguna contradicción, todo está excelente. Solamente que ya sabemos que Q tiene el valor de verdad de falso. ¿Ok? Recuerda que nuestras proposiciones solamente, en el caso del método abreviado, solamente pueden tomar un solo valor de verdad, o bien verdadero o bien falso. ¿Ok? ¿Qué significa que encuentre contradicción? Que yo encuentre ambigüedad en una proposición, que encuentre que sea verdadero y que en otro caso sea falso. Eso lo voy a entender como contradicción dentro del método abreviado. Entonces, hasta el momento no hay ningún problema. Veamos. Aquí vamos a trabajar entonces, ya sabemos aquí, mira, ya encontramos el valor de P. El valor de verdad de P es verdadero, profesora, y aquí tenemos que Q es falso. Entonces lo que podemos hacer es reemplazarlo por aquí, ¿no? Para verificar. P es verdadero, entonces aquí entramos en una confusión. Si es que nosotros colocamos que Q es falso, no cumpliría este valor que ya encontramos.
Pero si le pongo verdadero, ahí sí cumpliría verdadero, condicional, verdadero, verdadero. Pero entraría en una contradicción también, porque el valor de Q aquí es verdadero y el valor de Q aquí es falso. Entonces, ¿qué dijimos hace un ratito? Dijimos que las proposiciones en el método abreviado deben tener un solo valor de verdad, o bien verdadero o bien falso. Profesora, entonces como es verdadero y como es falso, ¿ok? En este caso podremos decir que no está cumpliendo esta partecita. ¿Por qué? Porque acabamos de encontrar una contradicción. Entonces, ¿qué podríamos decir? En este condicional, como la conjunción de las premisas es verdadera, cada premisa es verdadera y la conclusión es falsa. ¿Qué más? Deducimos el valor de verdad de cada una de las variables proposicionales, teniendo en cuenta las operaciones proposicionales que nosotros ya conocemos. Eso es el proceso que hemos hecho. Si una de las variables proposicionales, aquí viene lo interesante, tiene dos valores de verdad a la vez, verdadero y falso, entonces el razonamiento es válido o correcto. Como por ejemplo, Q es falso y verdadero, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí encontramos la contradicción. Esa va a ser nuestra finalidad si nosotros queremos encontrar la validez, ¿ok? Entonces diremos, pues como hemos supuesto que el condicional es falso, hemos obtenido una contradicción. Recordar que una proposición es verdadera o falsa, pero no puede ser ambas a la vez. ¿Listo? Por eso es que a estos dobles valores que hemos encontrado le vamos a llamar contradicción. Finalizamos y decimos si cada una de las variables proposicionales tiene un solo valor de verdad, entonces el razonamiento no es válido. Profesora, si llegamos a resolver todo esto y no encontramos ninguna contradicción, eso quiere decir entonces que todo está perfecto. ¿Listo? Por lo tanto, aseguraremos que este razonamiento no es válido. ¿Listo? Entonces fíjense que si queremos aplicar el método abreviado, lo que tendríamos que hacer es buscar en el desarrollo de este método encontrar la contradicción. Si encontramos la contradicción, podremos verificar que este razonamiento es válido o podremos decir que es correcto. Veamos otro ejemplo. Verificamos si el siguiente razonamiento es válido por tabla. Tenemos que P condicional Q como premisa número 1, premisa número 2 Q y como conclusión AP. En este caso podemos describir también este esquema simbólico en un esquema escrito de la siguiente forma. Si hoy llueve, entonces el suelo está mojado. La segunda premisa será el suelo está mojado. Por lo tanto, en conclusión, decimos que hoy llueve. Veamos. Tenemos este esquema lógico que está de forma vertical, lo hemos convertido en la tabla de manera horizontal para poder analizarlo con los valores de verdad correspondientes. Ya sabemos que debemos tener 4 valores, 2 verdaderos, 2 falsos. Aquí en Q, verdadero, falso y falso. Analizamos entonces primero el antecedente, después vamos a analizar el consecuente. Decimos entonces, en este caso P y Q están siendo analizadas a través de la condicional, que en este caso vendría a ser verdadero, falso, verdadero y verdadero. Esto de aquí va a ser analizada junto con Q, que ya sabemos los valores verdadero y falso. Ahora analizamos estos dos de color negrito. ¿Para qué? Para trabajar a la conjunción. La conjunción recuerda que te dice que es verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas. Entonces diré en el primer caso verdadero y verdadero, verdadero, falso y falso, falso, verdadero, verdadero, verdadero y verdadero y falso, falso.
ya tengo el resultado del antecedente. Ahora vamos a trabajar con el consecuente, que en este caso solamente es P, que vendría a ser verdadero, verdadero, falso y falso. Analizamos entonces estas dos columnas de azul, ¿ok? Para trabajar la implicación final. ¿Listo? Recordemos entonces que para esta implicación estamos trabajando con el conector condicional, y la condicional solamente va a ser falsa cuando tenga verdadero y falso. En los demás casos es verdadero. Entonces lo ponemos de color rojito y podemos identificar que la matriz resultante, ¿ok? El esquema resultante de esta tabla me ha salido entre verdaderos y falsos, y según lo que vimos en el capítulo anterior, este esquema será una contingencia, ¿ok? O es un esquema contingente. Por lo tanto, ¿qué podremos decir en este caso? Profesora, si me salió contingencia, se supone que yo estaba buscando una tautología. En este caso estaríamos hablando de una falacia. A un razonamiento que no es válido se le llama falacia, ¿ok? Muy bien, entonces en este caso podríamos decir también que el razonamiento no es válido, o también podemos decir que hemos encontrado una falacia. Seguimos. Vamos a ver ahora el mismo ejemplo, pero evaluado de esta manera, ¿ok? A través del método abreviado, que es el segundo método que habíamos visto, ¿te acuerdas? Hace un instante. En este caso nosotros nuevamente vamos a colocar el esquema de manera horizontal para trabajarlo de manera más sencilla, y vamos a comenzar. En el método abreviado, ¿de dónde debemos comenzar? Vamos a comenzar de la condicional. La condicional debe ser falsa, ¿ok? Entonces comenzamos de ello, ¿ok? Debe ser falso, todo debe ser falso. Muy bien, pero para que la condicional, en este caso la implicación, sea falsa, tiene que cumplir que el antecedente sea verdadero y que el consecuente sea falso. Entonces ya tenemos por aquí toda esta primera parte, que es el antecedente, será verdadero, y toda esta parte que va a ser el consecuente vendría a ser falso. Por lo tanto ya tengo el valor de verdad para P. Diré que P es falso. Ahora, en este primer caso diremos que todo este resultado es verdadero, pero la matriz de este esquema me dice que el conector de mayor jerarquía es la conjunción. Pero ¿cuándo la conjunción es verdadera? La conjunción es verdadera cuando su antecedente, en este caso esta condicional, va a ser verdadera, y cuando Q va a ser verdadera. En el caso de que los dos sean verdaderos, podré decir tranquilamente que la conjunción también va a ser verdadera. Muy bien, seguimos avanzando. Diremos en este caso, ahora sabemos que la condicional tiene que ser verdadera. Pero para esto ya encontramos valores aquí. Encontramos que el valor de P es falso y que el valor de Q va a ser verdadero. Entonces, podríamos trabajar utilizando ya estos datos que hemos encontrado, o podríamos ir dando valores. A ver, vamos a ir a la condicional. Si nosotros ya sabemos por aquí que P es falso, voy a reemplazar P es falso. Condicional, en este caso Q es verdadero, según lo que acabamos de encontrar. P es falso y Q es verdadero. Ahora, si nosotros trabajamos falso, entonces verdadero, me sale verdadero. No hay ninguna contradicción y ya terminamos de analizar el esquema. Entonces te das cuenta que aquí, por ejemplo, no existe ninguna contradicción. Por lo tanto, ¿qué dijimos en la diapositiva anterior? Que si no encontramos contradicción, podemos asegurar, ¿ok?, que este razonamiento no es válido, ¿ok? Aquí me ponen al costadito, P y Q tienen un solo valor de verdad, ¿no es
es cierto? Entonces el razonamiento es no válido, ¿ok? O también podríamos decir que estamos frente a una falacia, ¿no? Como lo mencionamos en la diapositiva anterior. También nos mencionan que un razonamiento o inferencia puede ser una tautología, una contingencia o una contradicción. Estaremos interesados entonces en aquellos razonamientos que de premisas verdaderas se deriven conclusiones verdaderas. Estos son los razonamientos válidos, ¿ok? Entonces lo que vamos a buscar es que encontremos razonamientos válidos. Veamos. Ahora vamos a hablar sobre el silogismo disyuntivo, o también llamado el modus tollendo ponens, ¿ok? Sus siglas MTP. ¿Qué va a pasar en este caso en el silogismo disyuntivo? Va a pasar lo siguiente. Si nosotros tenemos P disyunción Q como primera premisa, como segunda premisa tenemos negación de Q, creo que lo mencionamos en una de las diapositivas al inicio, el silogismo disyuntivo, ¿ok? Lo que va a hacer es reducir toda esta operación solamente al valor de P. ¿Ok? Esto es en su forma vertical, y si lo queremos ver en forma horizontal sería de esta manera. ¿Ok? P o Q y no Q implica P. ¿Listo? La otra forma del silogismo disyuntivo es de la siguiente manera. Si tenemos P disyunción Q como primera premisa, como segunda premisa negación de P, todo esto concluye en Q. O sea, también lo podemos expresar horizontalmente de esta manera. P o Q y no P implica la conclusión que vendría a ser Q. Entonces fíjense que yo puedo expresar mi esquema lógico de manera vertical y también lo puedo expresar de manera horizontal. ¿Listo? Entonces diremos, según el silogismo disyuntivo, negando, ¿ok? En este caso eso me indica el tolendo, uno de los miembros de la premisa disyuntiva se puede afirmar, ponens, el otro miembro, ¿ok? Lo vemos más sencillo nuevamente. Según el silogismo disyuntivo, negando uno de los miembros de una premisa disyuntiva, se puede afirmar el otro miembro del cual estamos trabajando también. Y eso es lo que pasa aquí, ¿no? En este caso estamos negando, ¿no es cierto?, una de las premisas. ¿A quién? A Q. Ya, entonces concluimos en la otra premisa. Aquí lo mismo, estamos negando ahora a quién, a P. Ya, entonces concluimos con el otro miembro, en este caso la otra proposición. ¿Listo? Muy bien, esto va a ser en el caso del modus tollendo el modus tollendo ponens, en este caso. También tenemos al silogismo hipotético, que se va a abreviar con las siglas SH. En este caso diremos P condicional Q, Q condicional R y P condicional R. Es decir, si nosotros lo evaluamos de manera horizontal, esto es su forma vertical. Si lo evaluamos de manera horizontal, vendría a ser de la siguiente forma, ¿ok? P condicional Q y Q condicional R, que van a ser mis dos premisas, por eso es que lo unimos con la conjunción. Ahora, las premisas con la conclusión se van a unir con la condicional para que formen una implicación. ¿Listo? Entonces, esto implica a qué? A P condicional R. ¿Listo? Por lo tanto, diremos, el silogismo hipotético es una inferencia que responde a la transitividad del condicional. ¿Listo? Es la transitividad
proposicional. Entonces, utilizando el silogismo hipotético, podemos reducir alguna operación en algún esquema lógico. Vamos a ver una aplicación. En este caso, por ejemplo, vamos a poner textos escritos para reconocerlos. Dice el primero: si no llueve, entonces se perderá la cosecha. Esa sería mi primera premisa. La segunda: si se pierde la cosecha, entonces no se podrá cancelar la deuda. ¿En qué concluimos? Por lo tanto, si no llueve, no se podrá cancelar la deuda. ¿Ok? Fíjate que estamos evaluando tal cual como acabamos de ver nuestra fórmula de silogismo hipotético. P entonces Q y Q entonces R. Esto implica a que me va a salir P entonces R. Este esquema, el cual estamos visualizando, tiene dos premisas, y reemplazando cada proposición por una variable proposicional tendremos lo siguiente. La proposición P vendría a ser que llueve. La proposición Q vendría a ser que se perderá la cosecha. Y la proposición R, que se podrá cancelar la deuda. Recuerda que vamos a enunciar a las proposiciones de manera afirmativa. En forma simbólica escribimos lo siguiente. Para la premisa 1 diremos: si no llueve, negación de P, entonces se perderá la cosecha, que vendría a ser Q. Para la premisa número 2 dice: si se pierde la cosecha, ¿ok? Si se pierde la cosecha, en este caso Q, se perderá la cosecha, entonces no se podrá cancelar la deuda, negación de R, no cancelaremos la deuda. ¿Esto a qué implica? A la siguiente conclusión, que si no llueve, negación de P, entonces no se podrá cancelar la deuda. ¿Ok? Entonces, nosotros decimos que si es que tiene la forma correspondiente del silogismo hipotético, simplemente diremos que por el silogismo hipotético esto es un razonamiento válido. ¿Por qué? Porque estamos comprobando que este esquema lógico es el mismo que la fórmula del silogismo hipotético. Por lo tanto, está cumpliendo este resultado. Estamos asumiendo ya que el esquema es válido. Pero ¿a través de quién? Por la razón de quién, justamente del silogismo hipotético, que me garantiza que esto se va a cumplir. Es una inferencia lógica. Listo. Muy bien, entonces aquí podemos visualizar un pequeño ejemplito sobre silogismo hipotético. Nos encontramos en la siguiente sesión. Estimados estudiantes, cuídense mucho.